Buenas tardes, soy Juan José Silva, divulgador de la historia. Después de un breve receso por las fiestas decembrinas, hoy tenemos la sexta entrega de Orgullosos de Ser de Nuevo León. Hoy les hablaré sobre la llegada del caballo de hierro, el ferrocarril a la metropolitana Monterrey, 1882-1910. Cuentan las crónicas que la calurosa y húmeda tarde del 30 de agosto de 1882, al filo de las 8 de la tarde, una multitud se reunió en lo que actualmente es el cruce de la avenida Colón y Pino Suárez. En ese entonces, en esos terrenos donde hoy se levanta la estación Cuauhtémoc del sistema metropolitano de transporte o metro, en ese entonces estaba la estación Unión del Ferrocarril, una hermosa construcción de estilo neoclásico británico que había sido levantada por los mismos ingenieros que trazaron el ferrocarril de Laredo, Nuevo Laredo, Tamaulipas, hasta la Ciudad de México. Cuentan las crónicas que casi toda la población de Monterrey, que entonces serían alrededor de 75,000 habitantes, llegaron en carruajes, llegaron en carretelas, a lomo de mula, a pie, muchos de ellos con sus mejores galas, puesto que el acontecimiento que iba a suceder ese 30 de agosto al filo de las 8:30 de la noche iba a ser la llegada de lo que los periódicos de la época denominaron el Heraldo del Progreso, y no era otro más que el ferrocarril, la máquina de vapor que en 1825, en los lejanos campos de Gran Bretaña, en Inglaterra, George Stephenson había trazado, había construido y había puesto en operación la primera máquina de vapor. 1825 se inicia la era, lo que los historiadores han llamado la primera gran era industrial. Y desde los telares hasta las fundiciones de hierro, desde los barcos de vapor hasta la telegrafía alámbrica, ese siglo XIX fue prodigio en grandes inventos. Pero no nos salgamos, es la noche del 30 de agosto y una anhelante multitud encabezada por el gobernador, el licenciado Lázaro Garza Ayala, estaban expectantes, mirando sus ojos hacia el norte, hacia el lejano norte que durante la invasión americana nos habían arrebatado grandes territorios, pero que alejar y acercar la frontera a 220 kilómetros de Monterrey, eso determinó que Monterrey se convirtiera en un emporio, no nada más comercial, sino también industrial. Después de una larga espera, esa noche cálida, húmeda y pesadumbrosa, se escuchó en todo el valle de Extremadura de Monterrey, asiento de nuestra ciudad capital, se escuchó el silbato de vapor. Y por primera vez, y no sería la última, por primera vez se escuchó ese anhelante silbato de vapor y la metropolitana Monterrey entró de lleno en la era moderna. El ferrocarril no nada más trajo visitantes, porque gracias a la paz duramente lograda durante la primera administración del general de división, don José Cruz Porfirio Díaz Mori, había llegado la paz, había llegado una anhelada estabilidad a la República Mexicana, que después de casi 70 años de convulsos golpes de Estado, invasiones extranjeras, desgarradoras guerras civiles, por fin alcanzábamos una estabilidad. Y gracias a esa estabilidad las inversiones empiezan a fluir por todas las fronteras, por el norte, por el sur y por ambas costas. Pero gracias a que en la ciudad de Nueva York una serie de inversionistas y banqueros, logran constituir lo que sería la primera gran empresa ferrocarrilera. Y se constituyó la Compañía de Chemin de Fer du Mexique. Y fue en francés porque el capital principal era belga. Y es extraordinario porque el accionista principal de la Compañía de Chemin de Fer du Mexique no era más que Leopoldo I, el que era el padre de la difunta emperatriz Carlota, esposa de Maximiliano I, en aquellos lejanos del Segundo Imperio Mexicano. Una vez constituida, rápidamente se obtuvo la promesa y se obtuvo la autorización del gobierno federal, y gracias a los adecuados acuerdos logrados entre el gobierno del estado, el gobierno federal y los empresarios y los banqueros de la ciudad de Nueva York, se trazó el ferrocarril.
Y gracias a esa estabilidad comenzaron a llegar turistas. Pero no nada más llegaron turistas, muchos anhelaban ver esa República Mexicana que había sido cantada por poetas, por los famosos pintores viajeros, pero sobre todo que fue dramáticamente retratada a partir de 1862, a partir de la invasión extranjera de los franceses, empezó a ser retratada en el imaginario mundial. Una república, exuberantes selvas, montañas nevadas y pintorescos, hermosos y olvidados pueblos en los profundos valles montañosos. Así llegaron, empiezan a fluir turistas, pero no nada más esos turistas trajeron ideas, trajeron modas, también trajeron materias primas, pero sobre todo productos elaborados. Y así me viene a la mente uno de los grandes productos que sería determinante para la primera y definitiva industrialización de la ciudad. Entre esos productos llegó la cerveza, una cerveza producida en la lejana ciudad de San Luis, Missouri, bajo el patrocinio de oleadas de inmigrantes alemanes que llegaron huyendo de una Europa desgarrada y buscando la prosperidad en el Nuevo Mundo. Esa cerveza no era otra más que la cerveza Schneider, que llegaba en barricas de roble. Desgraciadamente, en esos tiempos lejanos, el ferrocarril todavía no tomaba en cuenta el refrigerar sus vagones, y eso hacía que la cerveza llegara, como se dice vulgarmente, llegara azorrillada o llegara en un estado no de putrefacción, pero sí en un estado malo que solamente las gargantas alegres podían beberlo. Y eso determinó que una cálida tarde de julio de 1889, un grupo de empresarios encabezados por un inmigrante asturiano que había llegado en la cuarta década a buscar la prosperidad en Monterrey, que no era otro que don José Calderón, junto con su yerno Isaac Garza, junto con su cuñado Francisco Muguerza, y sobre todo un especialista alemán que venía directamente de San Luis, Missouri, que no era otro más que Maximilian Schneider, se funda la gran cervecería Cuauhtémoc de Monterrey, industria pilar de la industrialización, y que gracias a la llegada del ferrocarril y que con esa cerveza que venía de las lejanas cervecerías de San Luis, Missouri, que llegaba también en malas condiciones, determinó que se formara la gran cervecería Cuauhtémoc. Pero obviamente en los rigurosos y cálidos veranos de Monterrey era necesario establecer por lo menos lo que sería la primera gran fábrica de elaboración de hielo. A partir de reacciones químicas se abre un anexo de la cervecería Cuauhtémoc, y que no es otra más que la fábrica de hielo, que en ese entonces utilizaba las aguas puras y limpias y cristalinas del río Santa Lucía, específicamente en la esquina noreste de la antigua calle de la Presa Grande, hoy Diego de Montemayor, en su confluencia con la calle de la Acequia de los Indios, hoy Vicente Riva Palacio. Ahí nace la industria cervecera que tantos lauros, que tantas gargantas ha saciado, pero que sobre todo fue el creador de mucha bonanza en ese Monterrey. Así llegamos a 1883. Desgraciadamente, la inestabilidad política determina que el gobierno central, encabezado por el general de división, don Porfirio Díaz, determine solicitar al Senado de la República que desaparezca los poderes de la gobernatura, o más bien, que la desaparición del Supremo Poder Ejecutivo en el Estado Libre y Soberano de Nuevo León. Esa crisis política determina que llegue primero como comandante militar de la línea del Bravo y después como gobernador constitucional del mismo estado, no es otro más que el general de división, don Bernardo Reyes Ogazón. Un hombre héroe de guerra que a los 14 años entró a militar en el ejército de Occidente durante la invasión de los franceses. A lo largo de su rápida carrera alcanzó lauros y alcanzó los más altos grados militares en el campo de batalla, y así llega aquel inolvidable verano de 1883 a Monterrey. Y después de un pequeño periodo de aprendizaje, a partir de 1884, su honesta y incorruptible administración determinó que sus políticas, más la llegada del ferrocarril, fuera el verdadero impulsor. También no olvidemos que para que el ferrocarril llegara a Monterrey eran necesarios muchos kilómetros de rieles de acero o rieles de hierro.
Desgraciadamente estos rieles eran producidos en las lejanas fundiciones Krupp, allá en el reino de Prusia, después el reino de Alemania, y en las lejanas fundiciones de Pittsburgh, en los Estados Unidos. Gracias también a la visión, no nada más de don Bernardo, sino también del presidente de la República, el general Díaz, se logró que el 1 de septiembre de 1899, ante el gran éxito que tuvo la instalación de más de 20,000 kilómetros de ferrocarril en la República Mexicana, se funde con capital tanto extranjero como capital local y capital nacional, la gran fundidora de fierro y acero de Monterrey. En esos días se le conoció como la Maestranza, un lugar donde se iba a convertir el hierro, el carbón de piedra, en lustrosos y cientos de metros de rieles de acero. Es así que dos grandes empresas son creadas a partir de la llegada del ferrocarril. Pero como les comenté, la llegada de los turistas no nada más trajo materias primas, productos elaborados, también trajo lo que para muchos fue el inicio de la industria textil, puesto que a través de los puertos de Francia, a través de Nueva York, a través de Nueva Orleans y vía Laredo, obviamente por los vagones de ferrocarril, llegó lo que fue la tercera gran industria, que es la industria textil. Afortunadamente, en enero de 1856, en la Villa de la Fama, en el municipio de Santa Catarina, se había establecido una primera gran factoría textil, que no producía o no hacía productos como vestidos, camisas, pantalones, pero sí se curtían y sobre todo se trataban los blancos algodones que eran producidos en el oeste de Monterrey, específicamente en un lugar conocido como La Laguna, sede de haciendas algodoneras. Y aquí en La Fama, en la gran fábrica de hilados y textiles, el blanqueo no nada más se despepitaba, no nada más se preparaba las fibras del algodón, sino que también se blanqueaban, y eso determinó que a partir de 1887 la tercera industria, la industria textil en Monterrey, empezara a despuntar. Y mencionan las crónicas que entre los excelentes productos elaborados eran mezclillas, eran payanes, que es una especie de tejido de algodón burdo, pero que a través de ciertos procesos químicos va a dar lugar a una elaborada tela que también se le conoce como el lino. Y también en ese rubro tenemos lo que se le conoció como los imperiales, que no eran más que cientos de metros, cientos de yardas del mejor hilo que producían los blancos algodonales de La Laguna, allá en el estado de Coahuila. Para 1890 el ferrocarril ya está bien establecido y en la ciudad de Monterrey ya hay 5 ramales. El primer ramal, que viene del norte, de Laredo, va hasta la Ciudad de México. El siguiente ramal se va a construir a partir del oeste a Monterrey, Saltillo, Torreón, y entonces la ciudad, la antigua ciudad de la Hacienda del Torreón, está despuntando como un centro manufacturero y textilero. Y a partir de ahí, las vías del ferrocarril van a llegar hasta Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, y hasta un lejano puerto en la costa del Pacífico llamado Mazatlán. Hacia el sur y sureste, hay una tercera línea que va a ir al antiguo puerto del Refugio y Matamoros, un gran centro de recepción de productos elaborados y materias primas provenientes de la lejana África y productos elaborados de Europa. Por el sureste va a haber una cuarta línea que va a ser determinante para que todos los productos elaborados a partir de la cervecería Cuauhtémoc, de la gran fundidora y de las industrias textileras salgan hacia los mercados nacionales y sobre todo los mercados de ultramar. Y no va a ser otro más que la línea Monterrey, la ciudad de Tampico o el puerto de Tampico, en lo que antiguamente se conocía como el Seno Mexicano o el Golfo de México. Y que por cierto el ferrocarril también fue culpable o fue el determinante de que en un hermoso valle regado por el río Pilón, en ese entonces se conocía como el Valle de San Mateo del Pilón, hoy Montemorelos, el paso del ferrocarril por el lado oriente de la antigua villa de Montemorelos determinó que esas tierras de aluvión, tierras negras, fueran el lugar escogido por el gerente del ferrocarril Monterrey-Tampico y que era el ingeniero militar don Joseph Andrew Robertson. A su paso del ferrocarril por esas tierras hermosas, labrantías, tierras arcillosas, él tuvo la audaz idea de comprar 200 hectáreas y que no fue más que el inicio
de la hacienda La Carlota, y en su mente de inversionista determinó traer la naranja Valencia de California, cruzarla con la naranja criolla de Florida, y eso fue el inicio de otra próspera industria, no en la ciudad de Monterrey, pero sí en el estado, y no fue más que la industria naranjera. Fue tan exitoso su arranque que todavía en nuestros días la industria naranjera, limones, mandarinas, naranja omligona o la naranja Valencia y la famosa naranja criolla sean una de las industrias pilares de esa parte central de nuestro pujante estado. Para 1895 ya tenemos 5 grandes estaciones de ferrocarril. Tenemos a saber la estación Unión, que eran todas esas 5 estaciones, la estación Unión en Colón y Pino Suárez, la estación de la Internacional en la calle de Vallarta y Calzada Madero, la estación terminal en la esquina de Colón y Félix U. Gómez, y la estación del ferrocarril mexicano, que hoy desaparecida, la única que queda es la estación del Golfo, que está en Colón, entre Escobedo y Emilio Carranza. Todas ellas llegaron a revolucionar la arquitectura, porque los ingenieros, la mayoría de ellos eran británicos, pues no olvidemos que el ferrocarril nace en Gran Bretaña en 1825, fueron hermosos edificios elaborados a base de cantera, de la piedra sillar y sobre todo de la hermosa madera de Sabino, que está llena en nuestras montañas que están alrededor de nuestra hermosa ciudad. Para 1895 las 5 estaciones no nada más bullían de turistas, también bullían o estaban atestadas de mercaderías, tanto nacionales como extranjeras. Por esos años, a 300 kilómetros al oeste de nuestra ciudad, en una sierra que está situada en el centro del estado de Coahuila, llamada Sierra Mojada, que de mojada no tiene más que el nombre, puesto que ahí son unos terribles desiertos, el gran desierto de Chihuahua. Ahí se encontró la materia prima que junto con el agua determinaba que impulsara la máquina de vapor, y no era otro más que el carbón de piedra. Y junto al carbón de piedra se encontraron unos riquísimos yacimientos de hierro que sirvió para alimentar a los anhelantes y ardientes hornos de la Gran Maestranza. Llegamos así a 1900. Para 1900 la industria ya está bien cimentada en Monterrey. Para ese entonces todas las grandes ciudades del interior del país, Guadalajara, Puebla, San Luis, Aguascalientes, Morelia y sobre todo la Ciudad de México necesitaba una materia prima. Desgraciadamente las piedras, lo que era el tepetate, la cantera, eran muy difíciles de trabajar. En ese entonces, en el lejano estado de Nueva York, 1850, se habían encontrado yacimientos de piedra caliza, la misma piedra que está reventando en nuestras sierras y montañas de todo el noreste. Y a partir de la piedra caliza, que es sometida a un proceso que se le llama calcinación, y junto con agua y gravilla de río van a dar lugar a uno de los grandes inventos, que por cierto no fue un invento del siglo XIX, sino que en la antigua Roma, en el año 300 antes de Cristo, y no era otro más que el famoso hormigón o el cemento o el concreto hidráulico, o como se le conocía entonces, el concreto Portland. Eso determina que para 1900, en las canteras de caliza situadas al noroeste de Monterrey, sobre el antiguo Camino Real de Monterrey a Monclova, específicamente en el municipio de Hidalgo, 70 kilómetros al noreste de nuestra ciudad, se localizarán grandes yacimientos, y gracias a la visión de los hermanos Zambrano, se forma la gran compañía de concreto hidráulico Hidalgo, que después sería conocida como Cementos Mexicanos o nuestra actual orgullosa empresa Cemex. Así llegamos a 1900 y gracias a esas industrias ya la ciudad de Monterrey ha entrado en una época dorada de mucha bonanza, de mucha prosperidad, y eso determina que atraiga la vista de grandes capitales. Para 1902, después de establecido el gobierno de don Bernardo Reyes en su cuarta administración, eso determina que el ferrocarril haga la transición de obsoletas máquinas de vapor a lo que se le va a conocer como la máquina de vapor, o bien, es la diésel eléctrica. Y Monterrey, el tramo de Monterrey a Laredo, Texas, fue donde se debutó en 1903 las máquinas diésel eléctricas. Desgraciadamente eran máquinas muy costosas. Ya para entonces estamos hablando que se inicia la primera década del siglo XX, ya la actividad política bullía en toda la República Mexicana. Ya era la tercera década
de lo que muchos han llamado una dictadura blanda o un régimen muy duro establecido por el general Díaz. Hay una ebullición política y eso va a determinar que a partir de 1906, a raíz de las huelgas de Cananea en el estado de Veracruz, en el estado de Sonora y en las grandes fábricas de Río Blanco, en el estado de Veracruz, las inquietudes obreras sometidas a un durísimo jornada de trabajo de alrededor de 10 horas, muchos de ellos eran menores de edad, eso va a determinar que estallen huelgas reprimidas violentamente por el régimen federal o por la administración federal, y esa ebullición política va a explotar en 1908, cuando un rico terrateniente avecindado en Monterrey, de orígenes coahuilenses, que no era otro más que don Francisco Ignacio Madero Elizondo, descendiente del clan Madero, de mucho abolengo en el área de negocios en el noreste, va a determinar que escriba un libro que va a ser determinante para el futuro inmediato de la República, y no es otro más que la sucesión presidencial. A partir de 1908 los acontecimientos políticos se precipitan y eso va a hacer que muchas inversiones, sobre todo en el área del tendido de ferrocarril, había 3 líneas que iban a ser tendidas, una hacia Reynosa y otra hacia Camargo. Esas 2 líneas iban a dar el apoyo que la línea de Tampico a Monterrey y de Monterrey a Laredo ya estaban saturadas. Desgraciadamente, en 1909, el dictador o el general Díaz determina lanzarse para un 5º periodo, y eso va a ser determinante para que estalle la llamada Revolución Mexicana. Desgraciadamente, esos días, esa década, va a ser decisiva para que las industrias o para que las inversiones en el ferrocarril se detengan. A partir de 1909, una vez que la ebullición política con vistas a las elecciones generales de 1910 va a dar lugar a un hecho inédito en la historia política, o más bien en la política electoral de la República Mexicana. Y hace unos momentos les mencioné que un ciudadano, un acaudalado terrateniente del vecino estado de Coahuila y avecindado a nuestra ciudad, Francisco Ignacio Madero Elizondo, determina hacer una extraordinaria campaña electoral y va a tener los arrestos para enfrentarse al general Díaz, y aprovechando la nueva tecnología va a hacer una audaz y electrizante campaña utilizando al caballo de hierro. Y a partir de enero de 1910 contrata un vagón, no nada más contrata un vagón, sino contrata todo un ferrocarril. Si se entiende como un ferrocarril, a la máquina de vapor, al vagón carbonero y sobre todo 3 vagones de pasajeros y uno de apoyo. Y es así que a partir de enero de 1910, el ciudadano Francisco I. Madero va a llevar una audaz campaña proselitista electoral a lo largo y ancho de la República Mexicana. Por supuesto, utilizando los 24,000 kilómetros que fueron tendidos a partir de 1877. No olvidemos que en 1877, durante el primer periodo del general Díaz, ya se habían tendido 100 kilómetros de vía. Obviamente no se tendieron en el noreste, se tendieron en la Ciudad de México, Puebla, hasta llegar a Córdoba. Desgraciadamente, la falta de capital determinó que se tuviera ahí. Pero no nos distraigamos. Esa electrizante campaña electoral tuvo como fondo el ferrocarril. Y obviamente la dictadura, obviamente el general Díaz no iba a permitir lo que al principio pensó que no era más que un distractor, no era más que alguien, un ciudadano chiflado, iba a enfrentarse a todo el poder federal. Obviamente ya vio con ojos de temor, primero con preocupación, después con temor, y después vio un adversario, y ese adversario era llevado a lomos del ferrocarril. Don Francisco I. Madero, él había conocido el sistema ferroviario de Estados Unidos, y él también no nada más había visto cómo articular una audaz y electrizante campaña electoral a lo largo de toda la República Mexicana, sino que también en parte de su programa electoral o su plataforma, él habló de doblar, obviamente de llegar a 50,000 kilómetros al final de la primera administración. En esos años, las administraciones federales o el periodo presidencial duraba 4 años. Y en esos 4 años, Francisco Madero, en el hipotético caso de que ganara las elecciones,
él iba a doblar o iba a doblar el tendido y así hubiéramos alcanzado 50,000 kilómetros. Desgraciadamente, el general Díaz, después de una serie de sabotajes, entre ellos estaba en sabotear o bien en inutilizar el parque ferroviario que había sido arrendado por el ciudadano Madero, desde sabotear el parque, sabotear las máquinas, sabotear los rieles, pero sobre todo en sobornar a los maquinistas. Pero esa es otra historia fascinante. Entre enero y mayo de 1910, teniendo de trasfondo el ferrocarril, el ciudadano Francisco I. Madero realizó una audaz campaña electoral. Y eso es el preámbulo, un preámbulo que va a terminar una cálida tarde del 9 de junio de 1910 en las calles de Monterrey, específicamente en la calle de Washington y Villagrán, en el extremo suroeste de la hermosa Alameda, por cierto llamada en ese entonces Porfirio Díaz. A las 7 de la noche del 9 de junio de 1910, la dictadura va a dar su último golpe. ¿Y cuál va a ser? Va a ser el arresto por usurpación de funciones, pero sobre todo por agitador social del ciudadano Francisco I. Madero y de su cercano colaborador, don Francisco Vázquez Gómez. Es en ese momento que el ciudadano Madero comprende que para enfrentarse al general Díaz no va a ser a través del sufragio libre, sino que va desgraciadamente que recurrir a las armas. Y eso lo vamos a abordar en nuestra próxima emisión. Veremos los avatares de 1910-1930, cómo la ciudad de Monterrey estuvo bajo el fuego revolucionario. Y gracias Carza por esta nueva entrega de Orgullosos de Ser de Nuevo León. Hasta luego.